Hola, buen día, buenas tardes. ¿Cómo les va? Espero que muy bien. Eh, Espero también con muchas ganas de seguir compartiendo estos temas. Eh, ¿Dónde hemos quedado, mis queridos alumnos? A ver, estamos hablando de las modalidades contractuales. Recuerdan, vimos el periodo de prueba, que es el principio o el tramo inicial de un contrato por tiempo indeterminado. Eh, Analizamos el contrato a plazo fijo y hoy en este encuentro vamos a ver dos modalidades que, por supuesto, como toda la característica de esto que sean una modalidad, un tipo de contrato, tiene características muy determinadas, muy establecidas en la ley, y están pero muy relacionadas con el tipo de actividad que elige el empleador. Recordemos también que el empleador es aquel que tiene eh, las facultades de dirección y organización, y dentro de esa facultad de organización entonces seleccionar el tipo de actividad que quiere realizar y qué es lo que necesita para realizar esa actividad. Bueno, en esto, entonces, temporada y eventual son dos modalidades que contemplan muy especialmente esto de la facultad de organización del empleador. ¿Y por qué? Porque cuando el empleador se dedica a una actividad que tiene la característica de darse en determinados periodos del año y volver a repetirse en determinados periodos del año, ¿eh? Eh, el contrato de trabajo adecuado a esta modalidad es el contrato por temporada. Eh, ¿Cuál será su característica entonces? Que la persona que va a trabajar, el trabajador, solamente lo hace en determinadas épocas del año, y repite su prestación en la siguiente temporada o el siguiente año dentro de más o menos la misma época. Por ejemplo, y este es un ejemplo que les doy siempre que me gusta mucho, en Mar del Plata, los bañeros trabajan entre octubre y abril. ¿Sí? En octubre preparan toda la temporada, porque bueno, uno cuando vive en Mar del Plata ya en los días lindos de octubre comienza a ir a la playa. Eh, Pasan todo el fuerte de la temporada, siempre las temporadas de verano se inauguran en el mes de diciembre, terminan en marzo, en abril ellos se ocupan, bueno, de desarmar las carpas, de dejar todo en orden y preparado para la siguiente temporada, en el mes de octubre, ser nuevamente convocados, y así sucesivamente a lo largo de los años. En Mendoza lo vemos mucho en la industria conservera, claro, porque la temporada de recolección de los frutos siempre es en una época que es más o menos la misma y que se repite todos los años. La elaboración del producto depende de esa cosecha, entonces también se va a dar en determinada época del año. Entonces todas las industrias que se dedican a la fabricación de conservas de frutas, por ejemplo, lo hacen estacionalmente, y esta estacionalidad es lo que marca al contrato por temporada. Podríamos ver, por ejemplo, bueno, en las leñas, que cuando se habilita temporada de esquí, de invierno, se convoca a los trabajadores que van a los hoteles, y cuando termina la temporada de esquí, eh, termina la actividad con la obligación de renovarse al año siguiente, cuando haya nieve nuevamente, y se retome la actividad de las pistas y de los hoteles. Entonces,
Estos son contratos de temporada típicos, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque la actividad solamente existe en una época del año. Tenemos otros contratos que se denomina temporada atípica, porque hay una actividad durante todo el año. Solo que en una época del año se incrementa. Supongamos el caso de las heladerías, que, a ver, ahora están abiertas todo el año, por ahí antes no, pero ahora sí. Bueno, la heladería trabaja todo el año, pero ¿qué pasa en el verano? Y que la gente consume muchísimo más. Entonces, en ese caso, se convoca a un refuerzo de personal. Entonces, si bien es una actividad que se da todo el año, hay un refuerzo de personal que se hace todos los años para la misma época. Y recordemos esto que es muy importante, que es una actividad que se repite más o menos en la misma época. ¿Por qué es importante? Porque el trabajador sabe que va a ser convocado durante ese lapso de tiempo. Y esto obedece al tipo de contrato en el que estamos, que es un contrato permanente, solamente que discontinuo. Si tuviésemos que trazar una línea para identificar este contrato, sería tal vez una línea de puntos, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un periodo de actividad, un periodo de receso. Un periodo de actividad, otro periodo de receso. ¿Se entiende? La vinculación que se da entre las partes es permanente, es un contrato por tiempo indeterminado. Solamente que la prestación del trabajo se da en determinadas épocas del año. Y ustedes me pueden preguntar, bueno, pero ¿qué pasa cuando no hay actividad? Y se mantienen algunas obligaciones. Se mantienen algunas obligaciones. ¿Cuáles, por ejemplo? La obligación del empleador de volver a convocar al trabajador el año siguiente. Porque si no lo convoca, va a tener una responsabilidad con respecto a ese trabajador. Esto nos da la pauta de que es un contrato por tiempo indeterminado, porque si no, no habría obligación de parte del empleador de volver a convocar a los mismos trabajadores, pero lo tiene que hacer obligatoriamente. ¿Por qué? Porque es un contrato que se mantiene latente. Y les dejo para pensar, ¿qué será lo que se suspende en la época en que no hay trabajo? ¿El contrato de trabajo o la relación laboral? Esto va a ser para que lo charlemos después en clase. Entonces, cuando no se trabaja, no hay obligación de pagar salarios, no se computa la antigüedad durante el tiempo de receso, pero sí se mantiene esta obligación de convocar al trabajador para que se vuelva a presentar. Una convocatoria con 30 días de anticipación, y el trabajador tiene que decir si va a asistir. ¿Esto por qué? Porque es necesario, primero, que el trabajador sepa cuándo tiene que empezar, y segundo, que el empleador sepa que ese trabajador sí va a asistir o no para buscar otro. Estas son cuestiones contractuales de buena fe, que se mantienen a pesar de que no se esté trabajando efectivamente. Bien, esa convocatoria se puede hacer por cualquier medio. ¿Qué significa? Que en lugares pequeñitos, por ahí puede pasar, ¿vieron esas camionetitas, esos autos que pasan con esos parlantes que son remolestos y que sobre todo pasan a la hora de la siesta? Bueno, eso. Que diga, se convoca a todos los trabajadores de la empresa el Durazno Feliz a que asistan al inicio de temporada el día lunes 1 de septiembre. Entonces, el trabajador, una vez que pasa la camionetita con el aviso, tiene 5 días para presentarse y decir, yo voy. ¿Qué pasa si no lo hace? Y lo tienen que emplazar a presentarse a trabajar. Si le mandan una carta de documento y no se presenta a trabajar, ahí hay un abandono de trabajo. Pero, en cambio, si no lo convocan a ese trabajador, o si el trabajador dice, sí, yo voy, y después el 1 de septiembre, el día que empieza la actividad, no lo dejan, no le dan ocupación efectiva, ahí va a haber que indemnizar al trabajador.
¿Y cómo lo van a indemnizar? Y bueno, contando el tiempo que efectivamente trabajó. Es decir, si es un trabajador que trabajaba 3 meses todos los años, y trabajó 5 años, bueno, 3 meses, durante 5 años, totaliza 15 meses. Entonces se lo va a indemnizar por esos 15 meses de antigüedad. No se cuentan el año calendario, porque es lógico, no trabaja todo el año. Se cuenta solamente los periodos efectivamente trabajados. Pero si se inicia la temporada y no lo convocan a trabajar, le van a tener que pagar también por esta ruptura todo el tiempo que faltaba para el inicio de la temporada. Esos meses de temporada efectiva que no los va a trabajar, porque si bien él dijo yo voy a trabajar, no le dieron ocupación, también se tienen que reconocer y se tienen que indemnizar. Entonces le van a tener que pagar todo el tiempo que falta para la finalización de la temporada. Fuera de esto, que son las características principales del contrato, todas las obligaciones y los derechos rigen igual, tanto para trabajadores como para empleadores. O sea, tienen que cumplir con todas las obligaciones formales, sí. Tienen que tener ART, por supuesto. ¿Qué pasa si el trabajador se accidenta y la ART lo tiene que cubrir? ¿Y qué pasa si necesita algún tratamiento o alguna operación por un accidente y se acabó la temporada? Igual la aseguradora de riesgos de trabajo lo tiene que cubrir. En tanto en cuanto el accidente haya ocurrido en momentos en que estaba la temporada activa. ¿Sí? ¿Y qué pasa si se enferma, tiene una hepatitis, que dura por ahí el tiempo de recuperación más allá de la temporada? Bueno, durante el tiempo de temporada se le van a pagar los salarios y cuando termine la temporada no se le va a seguir pagando salario, pero sí existe la obligación de volver a convocarlo en la temporada siguiente. Lo mismo podemos aplicar con respecto a una mujer embarazada. Si está embarazada durante el periodo de receso, bueno, no se le paga nada porque es periodo de receso. Si tiene familia justo en época de temporada, se le va a tener que otorgar la licencia que le corresponde. Entonces, no hay diferencia, digamos, con respecto a los derechos y obligaciones que se generan en un contrato por tiempo indeterminado. Lo que sí ocurre es que la prestación solamente se da en épocas del año determinadas y se reitera con las mismas características en los años siguientes. Bien, pasemos a la otra modalidad que les quería presentar hoy, que es el contrato de trabajo eventual. Este contrato, si bien lo vemos, por ahí no lo, nos cuesta identificar el tipo, pero seguramente ustedes lo han visto. Al igual que el contrato por temporada, no es un contrato que exista por escrito, salvo algún caso particular que vamos a ver enseguida. Pero a diferencia del contrato anterior, este contrato no tiene plazo determinado de duración. ¿Y qué significa? Vimos en el periodo de prueba que dura 3 meses. Vimos en el contrato por tiempo indeterminado que dura hasta que hay una causa concreta de extinción o hasta que el trabajador se jubila. Vimos en el contrato por temporada que durará la prestación en el periodo de actividad y el resto del contrato está latente hasta el nuevo periodo, etcétera, etcétera. Pero sabemos que se va a trabajar todas las temporadas más o menos un cierto periodo. ¿Qué pasa con el contrato eventual? Se sabe cuándo empieza, lógicamente, porque ese contrato, recuerden que es un acuerdo, entonces sabemos cuándo se celebra y cuándo comienza la prestación, que es la relación laboral.
pero nunca sabemos cuándo termina. ¿Por qué? Porque responde a exigencias extraordinarias y transitorias de una empresa. Y si son extraordinarias, y bueno, uno no sabe cuándo van a aparecer. Y si son transitorias, se sabe también que no van a durar eternamente o permanentes, sino que van a pasar. Y cuando pasa, bueno, ya no se necesita ese trabajador. ¿Qué dice la ley en esto? Bueno, esas exigencias extraordinarias y transitorias que permiten esta contratación no pueden ser más de 6 meses en un año o totalizar un año en un bloque de 3 años. ¿Sí? Es decir, está bien, son extraordinarias, pero si duran más de 6 meses en un año, ya no son tan extraordinarias. ¿Se dan cuenta? Entonces, la ley le marca, si quieren, algún límite temporal o un marco de referencia temporal. También es el contrato que se hace para una obra, un acto o servicio específico. Un acto, un evento, una obra, empieza y termina con la realización de ese evento o de esa obra. Sabemos más o menos cuánto puede durar, pero puede fallar, ¿no? Puede no durar eso, puede durar un poco más o puede durar un poco menos. Entonces, en estos casos, también estamos usando un contrato de trabajo eventual. El otro supuesto, el otro caso en el que se aplica o que se puede usar este contrato es cuando un trabajador se va, un trabajador permanente se va, y hay que reemplazarlo. Pero por ahí no sabemos cuánto tiempo es el que va a demorar ese trabajador permanente en volver. ¿Por qué? Y porque se fue a hacer un curso a Inglaterra. Bueno, está bien, puede durar 6 meses, pero puede durar un año. Tal vez se queda un poco más o no, o puede venirse a los 3 meses. No sabemos cuánto va a demorar. En ese caso, el contrato tiene que ser por escrito. En ese caso, el contrato tiene que ser por escrito. Aquí se hace obligatoria la forma escrita, y no solamente que se hace obligatoria, sino que también es necesario que se ponga el nombre del trabajador reemplazado. ¿Y esto por qué? Y bueno, para evitar después que se reintegre el trabajador efectivo y que el suplente continúe trabajando en un contrato eventual y ya no le correspondería eventual. Si sigue trabajando después que el efectivo se reintegró, le corresponde un contrato por tiempo indeterminado. El eventual sería una avivada, un fraude. Entonces, por esa razón, el nombre del reemplazado tiene que constar en el contrato y el contrato tiene que estar por escrito. Entonces, cuando la exigencia es extraordinaria, pero más o menos se puede justificar, o cuando se sustituye personal, se recomienda la forma escrita, obligatoriamente cuando es la sustitución de personal, en todos los casos. ¿Por qué? Porque tiene alguna responsabilidad, entonces cuando el trabajador vuelve, el reemplazante tiene que terminar, tiene que cesar, ese contrato eventual termine. ¿Está claro hasta aquí? Bien. ¿Cuál es el beneficio de este tipo de contrato? Que no hay indemnización. Que no hay indemnización. Entonces, si quieren, es una buena herramienta para contratar personal por poco tiempo. El tema es que evidentemente tiene que existir esa exigencia extraordinaria. No lo puedo contratar cuando la actividad que se realiza es más o menos común u ordinaria, cuando las necesidades de la empresa son siempre las mismas. Ahí no tomo contrato eventual. ¿Por qué? Porque estoy dentro de algo que es normal. Cuando es extra, cuando hay un incremento extra de actividad, entonces necesito reforzar personal, ahí sí lo puedo tomar. Ahí sí lo puedo tomar. Ahora, si no sé por cuánto tiempo se va a dar esa
situación extraordinaria, uso un contrato eventual. Si sé cuánto va a durar o cuánto va a terminar, ahí tengo que ver si va por eventual o va por plazo fijo. Pero no los quiero complicar. Por ahora tengamos en claro, entonces, que no tiene indemnización, que no se preavisa ni se indemniza. ¿Por qué no hay preaviso? Porque no sé cuándo termina. Entonces, ¿cómo voy a avisar algo que no sé cuándo va a finalizar? No hay preaviso. El trabajador ya cuando ingresa a trabajar y sabe que esto va a durar un tiempo, un evento, un congreso, una obra, o un poco más extenso en el tiempo, como por ejemplo las ocasiones de las fiestas, o algún hecho, un fin de semana largo. En la actividad gastronómica se usa mucho este tipo de contrato. Es más, hasta en el convenio colectivo de los gastronómicos está la figura del mozo eventual, por ejemplo. Bien, entonces, es una modalidad interesante para tener en cuenta en tanto y en cuanto yo pueda justificar esta naturaleza de la eventualidad. Si no, ese trabajador va a poder reclamar que me haya equivocado de tipo de trajecito, de modalidad contractual, y que le hubiese correspondido por ahí una estabilidad que no le estoy dando, porque este contrato no tiene absolutamente nada de permanencia, de estabilidad, y esto, les reitero, se conoce de antemano cuando se va a contratar al trabajador. Bien, entonces, hemos avanzado, hemos visto dos modalidades más. Vamos a trabajar en clase presencial con estas 4 modalidades que son las más importantes. La modalidad del tiempo indeterminado con periodo de prueba, la modalidad del contrato de trabajo a plazo fijo, la modalidad del contrato de trabajo por temporada y la modalidad del contrato de trabajo eventual. Bueno, a estudiarlas y nos vemos prontito. Espero que tengan una linda semana y bueno, seguimos en contacto. Un abrazo.